una persona en una sala de urgencias que haya tenido un accidente muy fuerte o algo así, o sea, el cuerpo tratando de dar respuesta, Sí. pues, o sea, hace funciones muy fuertes que haría en ese caso, como para tratar de sobrevivir. Ya. Pues, o sea, de pronto fisioterapia para alguien que está recuperando, pues no sé, una fractura o una cirugía en una extremidad. Sí, también. ¿Y allí cómo sería el ejercicio? ¿Haría ejercicio alguien con una fractura? Pues o sea, si ya le hicieron lo que le tienen que hacer y ya está pues sanando, pues se supone que uno empieza a hacer, pues o sea, no ejercicio fútbol, pero sí ejercicios de fuerza o caminata, o pues o sea, Por ejemplo, este personaje aquí en una unidad de cuidado intensivo, ¿podría hacer ejercicio? pues No, nadie. También, por ejemplo, incluso, no lo habíamos comentado antes, pero es cierto. El automovilismo, que muchos dicen, son un deporte, se van a hacer un carro, ahí hay una exigencia física también, y todos nosotros, si manejamos o conducimos, también tendríamos un esfuerzo. No así, pero como hospitalizado. O sea, no, un poquito específico. Sí, un cuidados intensivos que no tan terribles, como los que hacen de respiración, pero bonitas, eso, pocos, un tipo de cosas. Sí, también, exacto. Pero resulta que aquí sí se hace ejercicio también, sí está indicado. Pues por supuesto en obesidad, personas con discapacidad, una fractura, en el caso que tú decías. Si por ejemplo la persona viene con un ataque de pánico que lo esté llevando a tener una respuesta, pues también hay algunos ejercicios. Es que el ejercicio es mucho más allá de correr, nadar, montar bicicleta, y es llevar, digamos, el cuerpo a las condiciones que se requieran dependiendo de la necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, esta persona puede estar, digamos, en una condición de concentración, pero hay unos ejercicios que se pueden hacer en esa condición. ¿Sí? Una movilidad articular. Si no se mueve la articulación, eso es difícil de cosas articulares. O hacer unas adherencias, por ejemplo, ¿cierto? Si no se hacen unos estiramientos musculares, esos músculos se van a retraer. Si no se cambia de posición, pues seguramente también, por ejemplo, a nivel pulmonar, que puede tener una ventilación mecánica, dependiendo de la posición, pues el aire va a ventilar diferentes zonas y es bueno cambiarle de posición para que ventile otras. Y ahí eso sería un ejercicio. Digamos que el ejercicio aplica en muchos contextos y eso es muy importante. Pero lo otro es que, como les decía, normalmente la gente confunde términos cuando hablamos de ejercicio. Está bien, en términos generales cuando hablamos de manera pues, en el pasillo, que no es tan clínico, que no es tan específico, podemos usar cualquiera de estos términos para hacer referencia a lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hacemos actividad física, es lo que todos estamos haciendo en ese momento. Porque nuestra tasa metabólica basal, que es lo que lo define, está elevada, está por encima de lo basal. La tasa metabólica está por encima de lo basal. ¿Listo? La actividad física es cualquier demanda energética, cualquier movimiento corporal que haga que mi tasa metabólica se aumente por encima de lo basal. El simple hecho de levantarme de la cama, ir a bañarme, cocinar, barrer, subirme al carro o al bus o a lo que sea, eso ya es actividad física. ¿Listo? Pero el ejercicio es cuando esa actividad física busca un objetivo, cuando tiene una finalidad. Y para lograr ese objetivo, pues hay que armar un plan. ¿Sí? Entonces, no será el mismo ejercicio para el que está en el cuidado intensivo que para el que está fracturado o para el que está preparándose para los Juegos Olímpicos. ¿Sí? El ejercicio cambia porque el objetivo es diferente y el plan es diferente. Y como tiene un objetivo y un plan, pues hay que volverlo objetivo, valga la redundancia, pero objetivizarlo, es decir, escribirlo, seguirlo, medirlo, para ver cómo se están dando los cambios y las adaptaciones y así hacer ajustes en el plan. Entonces, esa es la primera diferencia. Y otro concepto que también entra muy coloquialmente es el deporte. ¿Sí? El ejercicio se confunde mucho con deporte, pero deporte es cuando ya estamos en una competencia, cuando hay una regla que indica que tú ganaste, perdiste, ¿sí? Te implica competir. Entonces, diferenciemos esos términos cuando vamos a ser más específicos. Incluso yo les decía al otro grupo, hay otro término que se usa en la fisiología, que es la fisiología del esfuerzo, que también hay libros, de hecho, que
Cuando quieren hablar de fisiología del ejercicio, lo titulan fisiología del esfuerzo. La fisiología del esfuerzo está más orientada a ámbitos laborales. ¿Sí? El esfuerzo que alguien hace para ser más productivo, sobre todo en términos de fabricación en la industria. ¿Sí? Por ejemplo, los que tienen al frente una banda que va transportando cajas, y tienen que sacar la caja de ahí y ponerla acá, sacarla de aquí, ahí hay un esfuerzo. Y resulta que hay personas a las que les rinde más. Hay personas que pueden sacar 10 cajas en un minuto mientras que otras sacan 5. ¿Por qué? Pues porque el esfuerzo que hace esa persona por su biomecánica es diferente al de la otra. Entonces ahí entra otro concepto. Entonces, como para diferenciar un poquito. Entonces nosotros vamos a tratar de enfocarnos en ejercicio, sin embargo la fisiología del ejercicio, sus conceptos básicos aplican a cualquiera de esos conceptos en general. ¿Sí? Porque vamos a ver es cómo los sistemas se adaptan a esa tasa metabólica que está por encima de la basal. Y en cualquiera de esos conceptos siempre va a estar por encima de la basal. ¿Okay? Miremos este video, está ahí, para que entendamos un poquito los beneficios que tiene el ejercicio. Me cuentan qué ven de nuevo, qué no habían escuchado, qué están reafirmando o qué le puede faltar también al video. Correr pone todo el cuerpo en movimiento. Para nuestros músculos, el jogging es un trabajo duro. Cuando corremos, se activa un 70% de todos los músculos. Son los que nos mueven y son capaces de mucho más. Mientras corremos, los músculos liberan unas 400 sustancias químicas diferentes que recorren todo el cuerpo. Los médicos empiezan a entender sus efectos. Estos semioquímicos o sustancias químicas mensajeras ayudan a reducir el nivel de grasa y protegen así contra el sobrepeso. Contribuyen al desarrollo muscular y aumentan el rendimiento corporal. Correr regularmente refuerza el esqueleto porque así se depositan más minerales en los huesos. Eso los endurece y los hace más resistentes. Los endorfinos también actúan en el sistema vascular. Aquí surgen nuevas venas para que los músculos reciban más aporte sanguíneo. Además, los semioquímicos contribuyen al aumento de la elasticidad de los vasos y evitan que se calcifiquen, protegiendo al corazón del infarto. El deporte tiene incluso efectos beneficiosos sobre los nervios, porque los mensajeros químicos emitidos por los músculos también actúan en el cerebro, evitan que mueran las células nerviosas e incluso contribuyen a que se creen nuevas conexiones entre las células. Por ese motivo, el deporte ayuda a prevenir la demencia y las depresiones. Donde más actúan los semioquímicos es en el metabolismo de la glucosa. No solo incrementan la quema de grasa, sino que ayudan también a que los músculos quemen más azúcar proveniente de la sangre. El páncreas tiene que producir menos insulina para mantener el nivel de glucemia bajo control. Así, se reduce el riesgo de enfermar de diabetes. Los mensajeros químicos también actúan sobre el sistema inmunológico. La práctica regular de deporte contribuye a disminuir la propensión a enfermar de las vías respiratorias. Estadísticamente, las personas activas enferman menos de cáncer de intestino o de mama. En definitiva, los músculos no solo contribuyen al movimiento, son una fábrica química de sustancias activas altamente eficaces. Por eso, el deporte ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades. Y lo mejor de todo, el criterio mágico, correr, es gratuito. Solo hay que practicarlo regularmente. Listo. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué de nuevo? ¿Qué pasó en los días? Pero sí, que la universidad no llegaba a los estudiantes es que en general, cuando uno hace el ejercicio, para mantener el mismo nivel que estás en el negocio, no se necesita Sí, claro, cuando tú estás haciendo ejercicio, pues tus músculos están consumiendo como fuente energética, una fuente energética en la glucosa. Entonces
que ellos la están consumiendo, entonces, digamos, vamos a necesitar menos insulina, es porque ya se la consumieron y las fuentes energéticas la van a hacer otras. ¿Sí? Entonces la insulina allí no cobra relevancia. ¿Sí? Al contrario, ahí necesitaríamos de otras, por ejemplo, glucagón, ¿sí? O adrenalina u otra, que al contrario disponga la energía para que el músculo la pueda utilizar. Entonces, eso por ahí. Sí, como que el tío decía que una persona como que muscularmente está teniendo como más gasto. Ajá. Decía que creaba más venas. No debería crear esas mismas. Sí, hay un error. Ahí hay un error que dice se generan más posibilidades para la oxigenación y produce más venas. Entonces digamos que ahí es una angiogénesis, ¿sí? Ahí hay detalles, por ejemplo habla de deporte y pues es más bien como ejercicio, pero sí, ese es un detalle importante para tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué pasa una pregunta que afecta a su vida de correr? O sea, correr en ayunas. Correr en ayunas, pues lo que va a hacer es que tú tengas que, por ejemplo, secretar más hormona de crecimiento para poder obtener, digamos, la glucosa de otras fuentes. Una vez que la hormona de crecimiento también es antiinsulínica en esos efectos. Entonces, ¿qué efecto tendría positivo la hormona de crecimiento ahí? Que te favorece el crecimiento muscular por otros tejidos. Pues como no hay glucosa, está en ayunas y no hay glucosa, pues entonces va a tener que hacer uso de fuentes energéticas de la grasa. Entonces te ayuda a sacar ácidos grasos y eso te puede disminuir o hacer una compensación de la composición corporal. ¿Qué otros beneficios puede haber? No le puede dar, como se dice, la pálida. No, el cuerpo está preparado. Entonces, si yo me voy al cerro en ayunas, No tendría por qué pasarte nada. Ahora, puedes tener una alteración en tu metabolismo y te puede dar la pálida, pero tu cuerpo tendría la forma de responder. Sí. Porque pasa, a la gente le pasa. Se desmaya. Sí, pero no tendría por qué pasar si la intensidad es normal. No tendría por qué pasar. Uno puede hacer hasta unas 4 horas de ejercicio, una intensidad moderada, o sea, en ayunas. Lo que sí necesita es hidratación. Agua sí necesita. Agua sí. No pasa nada. De hecho, para ciertas condiciones se recomiendan ayunas. ¿Tú lo haces? No, ya se explica mucho. Hay que revisar cómo está tu metabolismo en la glucosa. Hay que revisar. No debería pasar. Bueno, ahí vieron ustedes que entonces los músculos van a producir unos señalizadores, unas hormonas realmente. ¿Sí? Los músculos producen, ahí los llaman unos semioquímicos. Pueden ser unas mioquinas. Pero no solamente los músculos, otros tejidos van a producir también moléculas señalizadoras que en general se van a conocer como las exoquinas, ¿sí? Las hormonas o los señalizadores derivadas del ejercicio. ¿Listo? Y vieron el montón de sistemas que se ven beneficiados por el ejercicio. ¿Cuál les llamó la atención o cuál no habían escuchado antes o cómo se les había ocurrido que pudiera haberse beneficiado por la práctica de ejercicio? Yo siempre he escuchado que siempre vamos a ver la salud mental. Por la salud mental. Ajá. Pero no, o sea, Previene demencia, ayuda en la depresión, en la ansiedad, en Alzheimer, Parkinson. Pero eso es por el mecanismo de recompensa que libera la dopamina, No solamente. Hay unas, pues como se denomina, unas semioquinas, unas señalizadores que derivan del músculo que van al sistema nervioso central y desencadenan unas vías que favorecen la regeneración del tejido y mantienen, por ejemplo, la memoria y las conexiones neuronales. como que conscientemente cuesta otra cosa, ¿no? Exacto, además porque cuando estás haciendo ejercicio, pues, digamos, tu mente está enfocada en otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vieron el sistema inmunológico? Digo que el sistema inmunológico también se debería beneficiar. Las personas que hacen ejercicio se enferman menos, o están menos propensas a enfermarse. ¿Listo? Eso no me ocurre. ¿Qué? ¿Ella se enfermó mucho? Hacer ejercicio. Yo hago mucho ejercicio. No, de verdad. Bueno, miren, con el sistema inmunológico pasa algo curioso y es que mientras se hace ejercicio el sistema inmunológico se deprime. Entonces tendrías que ver si te estás exponiendo a ciertos ambientes mientras haces ejercicio. Pero a largo plazo el sistema se fortalece.
Entonces ahí hay un equipo y, y no el ejercicio exclusivamente, también hay que revisar tu descanso y la alimentación, sobre todo micronutrientes, vitamina D, por ejemplo. Es que no tengo el piso. Pero eso no, o sea, no es culpa mía. O sea, sí es culpa de mi cuerpo, pero no mía. Pero te puedes suplementar. Eso está haciendo. Ya no me enfermo tanto. Voy a cambiarlo. Está bien. Yo creo que ¿Qué no más? tenga una idea vaga, pero decía que no, una vez escuché que el ejercicio podía aumentar la capacidad que tiene el cuerpo de almacenar energía. Lo que pasa es que con el ejercicio los músculos están más grandes y los músculos normalmente tienen una reserva de ATP. ¿Sí? Eso por un lado. Habría menos tejido graso, entonces ahí no le tanta energía, pero sí más en el tejido muscular. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un paciente o algo que nos sea una gripa, lo que sea, hay que mandarlo a reposar, porque las personas en general que hacen ejercicio cuando están enfermos se prolonga la enfermedad. No se prolonga, o sea, no necesariamente se prolonga. Lo que pasa es que mientras hacen ejercicio se exponen más fácil porque el sistema se deprime. Por ejemplo, los futbolistas se enferman más fácil de gripa cuando entran en contacto con alguien que tenga un virus, que tenga el virus, justo después del entrenamiento. Entonces, si en su casa hay alguien enfermo, lo recomendado es que no se acerque a ellos por lo menos 1 hora y media después del entreno o que se protejan con un tapabocas. Entonces, no me hace nada si yo hago ejercicio, ¿verdad? No, en términos generales no, dependiendo de cómo están todos tus otros sistemas. Si tienes, por ejemplo, fiebre, pues no es recomendable hacer ejercicio. Si tienes algún dolor muscular, no es recomendable hacer ejercicio. O sea, depende de otras condiciones, pero en términos generales no, lo que sí se recomienda es que la intensidad sea menor. Entonces, no tiene tiempo. Creo que llega a base de la enfermedad y el ejercicio es que hay unos estudios con los abuelos que dicen que cuando uno está enfermo con gripa, que para que sea mejor tiene que ir a hacer Hay que sudar la gripa, ¿no has escuchado eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, lo que pasa es que vuelve y digo, no, tienen que cuidar la intensidad. O sea, lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, si usted está teniendo una hipersecreción, lo que va a ocurrir es que con el ejercicio la va a poder movilizar más fácil. ¿Sí? Pero si usted hace un ejercicio de muy alta intensidad, puede llevar a que su protección a una temperatura tan elevada que ciertas proteínas pierdan su función y al contrario se va peor. Entonces hay que cuidar un poco como la intensidad, pero sí. Y hay que ver otras variables. Ahora sí. De hecho, o sea, no es tanto como, por así decirlo, como el hecho de que hacer ejercicio enfermo, sino como que de si tu cuerpo puede responder Sí, a esa demanda. a esa demanda. Ajá. Pues si es una demanda baja, pues vaya y venga. Exacto. Si es muy alta. Uno que tenía entendido que aún has hecho, o sea, baja intensidad en el sentido de como trotar como cargas de salud a una baja velocidad, Ujú. también es negativo de estar enfermo. Claro. Bueno, O sea, se supone en mi cabeza, pues como el ejercicio que hice, es que, pues digamos que el sistema inmune está definido, te aumenta la inflamación y yo hago algo por un tiempo prolongado, así sea baja intensidad, entonces es negativo para poder responder a la infección. sí, exacto. Entonces, ahí aparece otra variable que no hemos contemplado. Hablamos de intensidad que se puede medir, por ejemplo, frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca alta implicaría una intensidad elevada. Pero surge una variable adicional que es el tiempo. ¿Sí? Es lo mismo. Si se está enfermo, pues no es recomendado hacer un tiempo largo, sino corto. Depende más de cómo la persona se está sintiendo. Si definitivamente hay una dinámica, la persona está muy decaída, pues no vamos a mandar a trotar. Pero sí, por ejemplo, si está, digamos, en la cama, pues hacer algo de movilidad articular y no hace ejercicio. ¿Sí? Vuelvo y repito, depende de la condición, establecemos los objetivos y el plan. Si ya está muy decaído, hacer una movilidad articular, unos ejercicios respiratorios pueden caer bien. ¿Sí? Profe, que la otra vez había leído que hasta la cuarta traemos unos beneficios que se recordaron, pero entonces en ese caso, si yo estoy enfermo y no me quiero poner, digamos, sería tratar de poder soltar por mi casa. Si te sientes bien, sí. Pero por ejemplo, ahí por ejemplo, hay funciones. O sea, si te sientes bien para saltar, quiero decir. Pero, o sea, porque también tú ves que mi misma duda que tenía Mari y era como de, o sea, si uno está enfermo, por ejemplo, de hacer un ejercicio artificial leve, por ejemplo, caer en una recaída. Por ejemplo, me ha dado dengue muchas veces y, por ejemplo, hubo una vez en donde me dio, en donde como que me dejaron ir y simplemente caminé una cuadra y llegué al punto en donde me tenían que llevar a médico. O sea,
y caminé, o sea, no corrí, no nada, solo caminé. Entonces, o sea, ¿Cómo estaba tu hemoglobina? bien, bro, o sea, estaba bien, pero es más, me dejaron salir porque yo mis plaquetas estaban bien, o sea, todo estaba como para arriba. Pero entonces digo, si yo digo, o sea, si uno está como enfermo, ya sea un virus, una bacteria o algo, o sea, un ejercicio no podría como Sí, compensar claro. la recaída. O sea, hacer ejercicio también tiene unos riesgos, ¿no? O sea, implica unos riesgos. Y hay que siempre ponerle en la balanza cómo estás, hace cuánto no haces, si tú has sido deportista toda la vida y tuviste un dengue, pues es diferente. Si no has sido deportista y tuviste un dengue, o sea, ¿cómo te ves por ejemplo otra vez al ejercicio? Si es adecuado o no ponerte al ejercicio. Sí, hay que tener en cuenta un montón de variables. ¿Sí? De las preguntas es que me había acordado que me habías dicho que es mejor para bajar la grasa corporal, más que trotar o correr, es caminar kilómetros, o sea, caminar con una inclinación. ¿Por qué? O si eso es bajar. ¿Usted ha escuchado las zonas de entrenamiento? Subir. Que hay unas zonas de entrenamiento, los relojes tienen eso. Aquí tienen Garmin, bolas. Normalmente hay unas zonas de entrenamiento que están cuadradas de acuerdo con la frecuencia cardíaca máxima que va cambiando con la edad. Las zonas de entrenamiento lo que van diciendo es más o menos en qué metabolismo energético es el que predomina. ¿Sí? Digamos que en términos generales, y en estos vamos a hablar bastante ahora, tenemos 3 metabolismos energéticos. ¿Ustedes se acuerdan de alguno? Dame un minuto. Eso. Dame tu primero. No, tú dices que. El primero, metabolismo energético aeróbico. Ah, pues anaeróbico. Ya me dice el otro, el anaeróbico. Pero bueno, el aeróbico, ¿listo? ¿Qué indica el aeróbico? Pues que para obtener energía necesitamos de la molécula de oxígeno. ¿Cuáles son las fuentes energéticas que podemos oxidar? Carbohidratos, grasas y aminoácidos, ¿cierto? Entonces, esa es la primera fuente y ahí entra el que tú dices. Para perder peso, perder masa grasa, tendríamos que hacer un metabolismo aeróbico. ¿En qué zona de entrenamiento nosotros tenemos predominantemente metabolismo aeróbico? En la zona 1, o sea, frecuencias cardíacas bajas. Toda la energía que ustedes están consumiendo aquí, principalmente va a venir de las grasas, pero como están consumiendo tan poquita energía, pues realmente no va a ser significativo para perder peso, ¿cierto? Lo que hay que hacer es aumentar un poquito la demanda de esa energía, pero no subirse a la otra zona, porque la otra zona es una zona en la que ya no vamos a usar el metabolismo aeróbico, sino el metabolismo anaeróbico. Pero el metabolismo anaeróbico se divide en dos. El primer metabolismo anaeróbico es el metabolismo anaeróbico láctico. Entonces, ese número nos está diciendo dos cosas. Primero, que no usa oxígeno, es anaeróbico. Pero segundo, que produce otra cosa, que es láctico, que produce ácido láctico, ¿cierto? Ese tiene un inconveniente, y es que el ácido láctico es un ácido débil, va a soltar rápidamente su hidrogenión. ¿Quién lo va a coger? ¿Quién lo va a amortiguar? El bicarbonato, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una reserva limitada de bicarbonato. Cuando ya no hay más bicarbonato, esos hidrogenes van a estar libres. ¿Qué variable se va a afectar? pH. Se va a hacer ácido, ¿cierto? Vamos a tener más hidrogenes, sea un pH bajo, vamos a tener una condición acidótica. ¿Qué le ocurre a las proteínas en condiciones acidóticas? Se desnaturalizan, no van a poder trabajar. Entonces, esa es la limitante de ese metabolismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago un ejercicio en el que yo ya tengo ácido láctico? ¿Qué ocurre con el tiempo en el que yo puedo estar en esa zona? Es corta. Entonces, al final, en ese momento estoy gastando bastante energía, pero en el tiempo, como me tocó parar, no gasté tanta energía. Entonces, ¿qué zona me conviene más para gastar energía? La zona 1. Además, porque la fuente energética, una de las fuentes energéticas es la grasa. La última zona, la más elevada, frecuencias cardíacas altas, es la zona del metabolismo anaeróbico aláctico. También es anaeróbico, o sea, no usa oxígeno, pero es aláctico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene como producto final, o uno de sus productos finales, ácido láctico. En esa zona tenemos dos fuentes energéticas. Ahora, no dije la fuente energética la anterior. La fuente energética del metabolismo anaeróbico láctico es la glucólisis, es la glucosa. ¿Sí? Es glucólisis anaeróbica, con la consecuencia de que ese piruvato se va a lactar. ¿Se acuerdan ahí de la glucólisis? Piruvato
acetil-CoA, piruvato acetil-CoA. Entonces, en vez de ir a piruvato acetil-CoA, va piruvato ácido láctico y ya le expliqué el resto. En la última zona, en la que estábamos explicando ahorita, es la zona en la que tenemos metabolismo anaeróbico aláctico, no hay ácido láctico. ¿Cuáles son las fuentes energéticas de esa zona? El ATP, que ya está en el músculo tiene una reserva de ATP, y la fosfocreatina, que se llama el metabolismo de los fosfágidos. ¿Lo han escuchado antes? Pues, o sea, que cuando dices que empieza a perder el músculo, ¿qué se come el músculo? No se come el músculo, porque es que el ATP ya está ahí. Se come el músculo es cuando usa como fuente energética los aminoácidos. Ahí lo que hace es romper proteína, libera aminoácidos, grupos neogénicos, y esa es la vía. Pero eso sería una uno. Eso serían personas que no se alimentan, incluso estando quietos, pero mucho tiempo, ahí. ¿Sí? Eso no ocurre, eso es muy raro que ocurra. O sea, en un deportista eso no ocurriría. Para ser deportista, comen, algo comen. Normalmente comen bien, entonces no ocurre. Eso que te estoy hablando es el metabolismo de los fosfágenos. Ahí la fuente energética es ATP, es la molécula ATP como tal cual que está lista en el músculo para usarse. Y la fosfocreatina, metabolismo de los fosfágenos. ¿Por qué la fosfocreatina? Porque tiene un enlace con un fosfato que lo puede liberar rápidamente para unirlo a un ADP y obtener la molécula ATP otra vez. ¿Cuál es la limitante de esa vía? Que sería la ideal, ¿cierto? No usa oxígeno y no produce ácido láctico. No produce tampoco dióxido de carbono, que sería una característica de la zona 1. Cuando se están oxidando esos sustratos, el último aceptor es el oxígeno, pero por ahí en el medio están saliendo moléculas de dióxido de carbono, ¿recuerdan? En cambio, esa última zona no tiene ni ácido láctico ni dióxido de carbono, no usa oxígeno, sería la ideal. ¿Cuál es el problema? Que hay muy poquito de eso. Hay muy poquitas moléculas de ATP libre en el músculo y hay muy poquita fosfocreatina, pues se llama fosfocreatina. Entonces eso no nos dura sino más o menos 6 segundos a una intensidad muy alta. 6 segundos. A los 6 segundos se acabó la ATP libre y se acabó la fosfocreatina, y si mantenemos esa intensidad nos desmayamos. O sea, no podemos. ¿Sí vamos hasta ahí? Hay deportes donde se utiliza eso. Sí, ya vamos a ese ejemplo, pero digamos que hay deportes más específicos para esa zona. Ustedes han visto Juegos Olímpicos, algunas cosas de atletismo. ¿Cuánto dura 100 metros planos? Correr a toda velocidad una distancia de 100 metros, que es una cuadra. Menos. Eso dura menos de 10 segundos. Obviamente es un competidor de mucha. Nosotros nos ganamos hasta 40. Pero Usain Bolt, que es el que tiene el récord mundial, se demoró 9 segundos 54. 9 segundos y medio. Por ejemplo, él tiene un metabolismo de los fosfágenos buenísimo, pero él no puede correr a esa misma velocidad más distancia. ¿Sí? Porque ahí ya entra otra fuente, entra la fuente anaeróbica láctea. ¿Listo? Entonces ahí sí usaría. Tú tienes una pregunta. Digamos que no es importante la cantidad, sino lo que aporta calóricamente y las fuentes que ellas tienen como aportes. Entonces hay unas adaptaciones donde predomina la proteína y los micronutrientes. Entonces ellas tienen un porcentaje de grasa muy bajo, pero un porcentaje de músculo muy alto. Que son delgadas con una masa muscular muy buena. ¿Qué inconveniente tiene que una mujer tenga porcentaje de grasa tan bajo? Pues que ustedes, ya como vimos hace tiempito, saben que hay muchas hormonas que son derivadas del colesterol, ¿cierto? Dentro de ellas las esteroideas sexuales. Pues normalmente una mujer con porcentaje de grasa muy bajo, del 2%, por ejemplo, 2-3%, puede tener una menorrea. Su ciclo menstrual se puede suspender. Y pues eso tiene, no solo, pues puede ser más cómodo, entiendo, pero tiene problemas no solamente en la reproducción, sino en muchos otros procesos fisiológicos.
ella que tiene una pregunta, pero ella entre su acá. O sea que, por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio como para quemar grasa, o sea, sería bueno entonces que, por ejemplo, el ejercicio haga pausas para que no pase al metabolismo anaeróbico, sino mantenerlo aeróbico. Y esa pregunta me sirve para complementar lo que tú planteas ahora. Por ejemplo, en el HIIT, que son entrenamientos de intervalos de alta intensidad, esos entrenamientos, ¿qué es lo que están haciendo? Llevándonos a una zona 3. Bueno, lo de las zonas puede cambiar. Aquí estamos hablando de 3 zonas, pero ustedes... Tenemos los tres metabolismos energéticos, el aeróbico, el anaeróbico que se divide en dos, y ya, ¿son los tres? Son los tres, son los tres. Y esos 3, digámoslo, que pueden ser como las 3 zonas de entrenamiento, ¿sí? Para hablarlo, digamos, en términos del HIIT, que ya hay ustedes que hay otros autores que hablan de 4 zonas, 5, 6, 7 zonas, pero digamos que en términos fisiológicos del metabolismo energético son 3. Las otras zonas son si hay transición de una a otra, o hay un montón de cosas ahí que son más detalladas. Entonces, digamos, en el HIIT son ejercicios de intervalos de alta intensidad, ¿sí? Hago mucha intensidad, me voy a zona 3, ahí me consumo todo el ATP, la fosfocreatina, meto algo de metabolismo anaeróbico láctico y descanso. Y vuelvo otra vez al intervalo y vuelvo y descanso. ¿Qué es lo que se está generando ahí? Como ese ATP muscular y esa fosfocreatina tiene que regenerarse, entonces en el descanso el sistema está rápidamente volviendo a regenerar eso. Esa regeneración consume mucha energía. Cuando se supone que ya le he dado el tiempo suficiente para regenerarlo, vuelvo y me lo gasto y vuelvo y descanso. Y así funciona ese metabolismo. Entonces, lo recomiendan mucho, por ejemplo, para pérdida de peso, porque si lo que yo quiero es justo perder peso, pues hago un HIIT que no me demora tanto y me consume mucha energía, en vez de quedarme en zona 1 caminando 4 horas, ¿sí? Que es lo que tendría que hacer alguien, pues para perder peso, ¿verdad? ¿Sí? Camina, si va solo a caminar, porque por ejemplo tiene dolor en la rodilla, por la edad, por el riesgo, por todo, no puede hacer HIIT, hay que ponerlo a caminar, pero tiene que caminar 2 horas mínimo, si no, no va a servir. Ahora, en las pérdidas de peso quiero aclararlo y estamos justo en una clase que nos es para eso. Lo que más sirve no es el ejercicio. Lo que más sirve para perder peso es la dieta, es la alimentación, ¿sí? El 85, el 90% del éxito de un plan de pérdida de peso es la alimentación. ¿Que se complementa muy bien con el ejercicio? Sí, porque el ejercicio tiene otros efectos, sobre todo a nivel emocional, que mantienen, digamos, a la persona motivada y si además, como en la pérdida de peso, la composición corporal va cambiando, físicamente la gente se puede empezar a ver como, uy, estoy como demacrado, me veo feo, no sé qué. El ejercicio puede compensar eso, pero no es, digamos, como la principal causa de pérdida de peso. Ahí como ese paréntesis. Ahora sí. Sí, entonces las zonas se solapan porque pueden estar todos. Buena pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nunca tenemos un metabolismo exclusivo. O sea, yo nunca, por más que esté sentado, puedo tener un metabolismo exclusivamente aeróbico o anaeróbico láctico o anaeróbico aláctico. Yo voy a tener predominancia de zonas o de metabolismos. Ustedes ahí sentados tienen predominancia de metabolismo aeróbico. Yo también. Aquí para ahí no estoy haciendo nada más. El deportista que les hablaba de los 9 segundos que corre a toda velocidad tiene un metabolismo predominantemente anaeróbico aláctico. Pero sus otros metabolismos están aportando algo de energía. Siempre aportan algo de energía. ¿Listo? Voy a revisar así. Pues les digo, yo tengo como 500 diapositivas de fisiología de ejercicio. Esa está linda. ¿Qué buenas con eso? 2 preguntas. Sí, dale. La primera que queremos saber es si la creatinina que las personas toman en el gimnasio lo que hace es que te aumenta las reservas de ATP o como su funcionamiento. Te aumenta las reservas de fosfocreatina. Okay. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la capacidad que tenemos nosotros para metabolizar creatina es limitada. Entonces, eso está como, no recuerdo la forma, creo que es 0.4 gramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, dependiendo de tu peso, revisen, ese dato que les estoy dando no estoy seguro, pero revisen, hay un valor por kilogramo de peso. Si tú te lo vas a tomar, tienes que calcularlo con tu peso. Ahora, si tú te tomas la creatina y te quedas sentada,
Pues no tengo dudas, pero tal vez sí te hace más flaco el bolsillo porque estás botando la plata. O sea, no te va así, no te sirve para nada. Entonces la creatina hay que tomarla, de hecho se toma como un pre-entreno, hay que tomarla antes del entreno. Y ahí es útil. Si no, la estás botando. Y si tomas de más con respecto a tu peso, la estás orinando. Esa se va, esa no va a pasar nada. Entonces hay que calcularlo para optimizar el recurso y para que funcione pues con el objetivo que queremos. La otra pregunta era, ¿Me puedes dar un ejemplo de cada, o sea, un ejercicio que sea aeróbico, anaeróbico, láctico y aláctico, por favor? reconoce los deportes. Sí. Reconoce los deportes. ¿Todos reconocen los deportes? Sí. Más o menos, ¿cierto? Sí. Pero acá no tengo la gráfica donde se va mostrando, esa es la presentación, donde se va mostrando cómo se van solapando las fuentes energéticas dependiendo de la intensidad. Pero ahora se los puedo explicar. Entonces, ejemplos. Entonces, un ejercicio o un deporte aeróbico, que yo creo que todos de pronto hemos visto por los medios, es el ciclismo. ¿Sí? Han escuchado a Nairo Quintana, a Egan Bernal. Eso es aeróbico. Ellos van en esa bicicleta y se montan ahí 4 o 5 horas en etapas de 200, 250 kilómetros. ¿Y su frecuencia cardíaca es baja cuando están en esa loma? No, no es baja. Lo que pasa es que, digamos, bueno, hay una particularidad ahí y es que tienen unos intervalos. ¿Sí? Cuando van en esa loma o cuando van al final de la etapa que van muy rápido, ahí por supuesto se cambian de zona. Pero para poder estar 4 horas, metabolismo aeróbico. ¿Listo? Estamos segundo para ir con los ejemplos. En la siguiente zona, anaeróbica láctica. Entonces, es un deporte en el que hay velocidad, pero dura más o menos unos 2 minutos. Entonces, han visto la pista atlética, ¿cierto? En la pista atlética tiene 400 metros. Una persona entrenada, digamos, el récord mundial olímpico para hacer esos 400 metros está alrededor de los 45 segundos. La persona se demora 45 segundos para darle la vuelta a eso. En esos 45 segundos ya hay un metabolismo anaeróbico láctico. ¿Sí? Anaeróbico láctico. Son 45 segundos a los que no se puede ir tan rápido como va a Usain Bolt en los 100. No se puede ir tan rápido, pero va mucho más rápido que el que simplemente sale a trotar 2 horas. Va mucho más rápido. Estas personas pueden ir más o menos a unos 35 kilómetros por hora. El que corre mucho tiempo, corre más o menos a 20 kilómetros por hora. ¿Listo? Y en la última zona, pues ya te lo dije, de los 100 metros, el que va supremamente rápido, pero dura 9 segundos. O el que hace el lanzamiento de la jabalina, ¿cierto? Hace un impulso, que son más o menos unos 10 metros, se inclina y lanza. Eso dura 5 o 6 segundos. Digamos las clases de cycling que son 45 minutos, mucha intensidad, pero es poco, o sea, la duración no es poca como 3 segundos, pero pues sería un intervalo relativamente corto. ¿En dónde cabría? ¿En el ritmo láctico? En el anaeróbico láctico. Dependiendo de la intensidad, si es mucha intensidad. Sí. Sí, mucha intensidad. Ahora, ese predominio puede cambiar los porcentajes, puede cambiar los porcentajes, es decir, un predominio anaeróbico láctico más o menos de un 70, 80, no, de un 60, 70%. Del que yo te explicaba ahorita de los 400 metros que va a toda velocidad, es un predominio anaeróbico láctico, pero un predominio del 90%. Sí. O sea, aquí hay más acidosis que en ese. Okay. Porque aguantar 45 minutos con acidosis es imposible. O sea, sí hay algo de acidosis, pero no llega a superar el umbral en niveles tan altos. Entonces, por solamente como 70% anaeróbico láctico y el resto sería aeróbico. Okay. ¿Vale? Deportes como los de tiro con arco, ajedrez, serían entonces anaeróbicos. No, Perdón, no, aeróbicos no. al 100%, ¿cierto? Sí, digamos que el tiro con arco tiene una particularidad y es que en el gesto hay una contracción muscular que puede ser fuerte y corta, digamos de corta duración. Entonces, esa contracción probablemente sea anaeróbica, aláctica. Sí. Esa, la contracción de ese musculito. Pero en general, lo que predomina es aeróbico. Y entonces, así como, si no me quedó bien claro, entonces, por ejemplo, mi propósito es bajar de peso. Sí. Entonces, tengo que hacer aeróbico. No puedo llegar al láctico porque si voy al láctico desnaturalizan las proteínas, ¿no? Bueno, se naturaliza si tú
no tiene la capacidad de compensarlo con el bicarbonato. El bicarbonato recompensa y no pasa nada. El problema es cuando lo sostienes en el tiempo y se te agota el bicarbonato para compensar. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, para perder de peso, dos opciones: o aeróbico mucho tiempo, o anaeróbico láctico y aláctico, pero por intervalos. Lo haces descanso, lo haces descanso, lo haces descanso. Y al final puedes hacer una rutina de 30 o 40 minutos y te puede contribuir para perder peso. Vuelvo y repito, no es la principal mecánica para perder peso. Creo que cuando nosotros hablamos de resonancia es de la frecuencia cardíaca, Sí. ¿cierto? De frecuencia cardíaca bajo sería 1 y Sí. alta ya sería 3, Sí. sería como el tope. Digamos que la frecuencia cardíaca es una variable que me permite a mí extrapolar mi metabolismo. El azúcar es la láctico, por eso el HIIT, que es la para perder peso, es zona 3, descanso. ¿Qué es lo que te hace extraño ahí en esa lógica que estamos usando? O sea, en frecuencias cardíacas altas nosotros vamos a utilizar más que todo ATP y fosfocreatina. Pero cuando termine Lo que pasa es que tú no puedes sostener esa zona. no, ya y Te toca parar. y paso a la láctica. Claro, vas a la láctica y luego vas a la aeróbica. ¿Sí? Lo otro es, no es que tú estás aquí, yo estoy de reposo y corro 100 metros. No, obviamente ellos para llegar allá han hecho un calentamiento y han ido preparando su sistema para prepararse a esa carrera y llevar su frecuencia cardíaca en ese poquito de tiempo a 190, 195. ¿Sí? Sí, entonces en términos de intensidad es baja intensidad aeróbica, mediana intensidad anaeróbica láctica y muy alta intensidad o alta intensidad anaeróbica aláctica. ¿Listo? En términos de intensidad. Y la intensidad se puede medir en velocidad, se puede medir en peso, se puede medir en altura, en watts, se puede medir en un montón de variables. La intensidad se puede medir en un montón de variables. Pero la variable, digamos, universal es la frecuencia cardíaca, porque es fácil de medir, porque es el sistema que responde muy rápidamente a la demanda. Entonces la frecuencia cardíaca me sirve para medir intensidad. ¿Listo? Pero otras preguntas aquí. Vamos a ir con la clase. ¿Ya? Vamos a ver unas cositas que enredan un poco el tema, porque lo interesante es esto, estos detalles así, para que ustedes tengan la generalidad. Listo, miremos esto, chicos. Digamos que en el ejercicio, en la fisiología del ejercicio, nosotros nos estamos centrando en la energía, siempre en la energía, ¿sí? En la energía. Veíamos el video que explicaba que cuando los músculos se contraían, empezaban a demandar o a necesitar más energía, ¿cierto? Y para esa necesidad empezaron otros sistemas a responder. Entonces, con esa lógica hemos clasificado los sistemas en el ejercicio en 3 categorías. La primera es los sistemas demandantes, el sistema demandante. ¿Cuál es el sistema demandante de energía en el ejercicio? Músculo. Músculo se contrae, demanda, requiere, pide energía. ¿Cuáles son los sistemas oferentes? Que no dan la energía directamente, porque ningún sistema le va a decir, tome ATP músculo. No te lo va a decir. Le dice, tome esto y haga energía. Ahí tiene sus mitocondrias, produzca energía. Tejido adiposo puede ser, pero digamos que el tejido adiposo está un poquito antes. El tejido adiposo tiene la energía, la libera, la entrega a otro, que es el que se la lleva. ¿Quién es? Sistema cardiovascular, ¿cierto? Que va a llevar todas estas fuentes energéticas y se va a poner en el músculo. Cójalas. ¿Sí? Sistema cardiovascular, que se la va a pasar por todos sus mecanismos, ¿no? La contracción del corazón, la sangre, los vasos sanguíneos. De hecho, angiogénesis, si yo tengo un músculo que me está pidiendo permanentemente energía, pues yo digo, no, pues pongámosle más capilares a ese músculo, porque este man pide mucho, pongámosle más capilares, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, sistema cardiovascular. ¿Cuál otro? ¿Será suficiente con poner la glucosa y la grasa ahí para que forme energía? Respiratorio. ¿El respiratorio para qué? Para que llegue oxígeno. Para ponerle oxígeno y permitirle el metabolismo aeróbico. ¿Y para qué más? Y sacar el CO2. ¿Qué pasa si el CO2 no sale?
Y se aumenta la sensibilidad. ¿Por qué se aumenta la sensibilidad? Porque se transforman en serotonina. Y después, ¿qué pasa? Se disocia. Se disocia, Sí, ¿cierto? ¿verdad? Exacto, entonces hay que sacar el CO2. Entonces aparecen los sistemas oferentes, o sea, que le proveen al músculo los sustratos para que forme energía, que son sistema cardiovascular y sistema respiratorio. ¿Vamos con esa lógica hasta ahí? Listo. Como estos sistemas son los protagonistas, son los sistemas que nosotros podemos evidenciar más fácilmente cambios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ejercicio, ¿qué es lo primero que nosotros notamos que cambia en una persona? ¿Qué sistema cambia rápidamente? Cardiovascular, ¿con qué variable? Frecuencia cardíaca, rápido, ¿cierto? El respiratorio, ¿con qué variable? Respiratoria, frecuencia respiratoria, ¿y qué más? Por ejemplo, ¿será que nosotros seguimos respirando con la misma profundidad o respiramos más profundo? Más profundo, ¿cierto? Entonces cambia el volumen continuo. Y el músculo pues también se nota que cambia rápidamente porque se empieza a contraer, aumenta su temperatura, ¿vale? En eso se nota muy fácil. Muy fácil se puede medir. Pero como ya vimos, hay cambios en muchos otros sistemas. Para terminar este esquema nos faltan los sistemas, que serían los reguladores. ¿Qué sistemas regulan esto? O en general, ¿cuáles son los sistemas reguladores? Sistema endocrino. Sistema endocrino y sistema nervioso, aquí principalmente el sistema nervioso autónomo, principal. ¿Listo? Estos son reguladores. ¿Qué regulan? Pues muchas cosas. La velocidad con la que se entregan sustratos, la velocidad con la que se saca el dióxido de carbono, la disponibilidad de unas fuentes sobre otras. Regulan, por ejemplo, no sé si lo tienen presente, la distribución sanguínea. ¿Ustedes creen que la cantidad de sangre que va a los músculos es la misma en proporción, en porcentajes, cuando estoy sentado y cuando corro? No, ¿cierto? ¿Cuánto creen ustedes que cambia eso? Basta. 60%. Miren esta. Este es el gasto cardíaco, que lo que está diciendo es, digamos, cuántos litros de sangre por minuto recorren nuestro cuerpo y cómo se distribuyen en los diferentes tejidos. Aquí tenemos gasto cardíaco en porcentaje, gasto cardíaco en litros por minuto. Es más fácil para lo que les quiero mostrar el porcentaje. Listo, el porcentaje. Cuando estamos en reposo, el 14% del gasto cardíaco va al cerebro, el 4% al corazón, el 22% a riñones, el 27% a hígado, el 5% a huesos, el 6% a piel, 15% a músculos y 7% a otros. Pero miren lo que ocurre cuando hacemos ejercicio. El 66% a músculos. Todo, ¿sí? Casi todo. ¿Cuál otro aumenta? Piel. 15% piel. El resto disminuye, excepto el corazón, que se mantiene porcentualmente igual. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Músculos o vino? Los músculos son los que necesitan la sangre con los sustratos que está llevando, glucosa, ácidos grasos, además recogiendo lo que queda, dióxido de carbono, recogiendo ácido láctico, recogiendo otras cosas, llevando oxígeno. Es muy lógico la de los músculos. ¿Por qué piel? ¿Por qué aumenta piel? Por termorregulación, ¿cierto? La sangre, por convección, recoge la temperatura que se está generando en los músculos. El 65% del ATP, de la energía del ATP, cuando se rompe el último enlace, pasa a ser calor. Recuerden que ahí lo que estamos haciendo es conversión de energía química, energía mecánica, la energía, pero esa ley que hemos escuchado mucho tiempo, que no se crea ni se pierde, ¿cierto? Entonces se transforma y se va a transformar en otra forma de energía. Esa ATP es una energía química, un enlace. Cuando se rompe, ya deja de ser energía química y tiene que convertir en otra forma de energía. ¿Cuál era la que nosotros quisiéramos que se convirtiera en energía mecánica? ¿Sí? La contracción muscular ya es mecánica, pero solo el 35% se hace mecánica y el 65% se hace energía térmica, se vuelve calor. Cuando ese calor hace que esos tejidos, o sea, el músculo se caliente, pero el músculo, ya saben, no se
puede sobrecalentar, hay que enfriarlo. Para eso, la sangre recoge calor, se lo pasa a la piel y la piel al medio ambiente, principalmente a través de la evaporación del sudor. Bueno, entonces aclaro, estos son porcentajes, ¿sí? Pero ya cuando hablamos en litros, digamos en volumen como tal, el cerebro no tiene menos, antes tiene más. ¿Sí? El cerebro tenía 0.7 litros en reposo y cuando hacemos ejercicio tiene 1 litro. Lo que pasa es que porcentualmente es menor. ¿Por qué porcentualmente es menor? Porque el gasto cardíaco en ejercicio es mucho mayor. ¿Sí? El gasto cardíaco en ejercicio puede ser de 36 litros minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco de referencia en reposo? ¿Cuántos litros circulan por nuestro cuerpo en un minuto? 6, entre 5 y 6. En ejercicio puede ser hasta de 36 litros por minuto. No es que haya más sangre, sino que circula más veces. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Entonces, de esos 36 litros, solo uno va para el cerebro. Mientras que de los 6 litros, cuando estamos en reposo, de los 6, casi uno iba al cerebro. Entonces, el cerebro no es que tenga menos sangre. Porcentualmente sí, pero en volumen no. ¿Sí? En riñones sí baja un poquito. Riñones sí baja un poquito. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Entendiendo eso? ¿Puedo repetir lo de gasto cardíaco? Que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que nosotros necesitamos que circule por nuestro cuerpo en un minuto, y en reposo eso es más o menos entre 5 y 6 litros. ¿Sí? Cada uno tiene un gasto cardíaco diferente, pero más o menos por ahí. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De nuestro tejido corporal, de nuestra masa corporal. Una persona con más masa corporal va a tener más tejido y necesita más sangre para poder irrigar todos los tejidos, ¿cierto? Cuando hacemos ejercicio, pues como necesitamos llevar más sustratos energéticos y recoger más productos, la sangre va a tener que pasar más veces por ahí. Entonces pasa de pasar 6 litros a pasar 36 litros, hasta 36 litros, dependiendo de la intensidad. Muchísimo. ¿Cómo logra el corazón aumentar ese gasto cardíaco? ¿Cómo lo logra? ¿Qué cambia en el corazón? La frecuencia, más eyecciones por minuto. ¿Qué más cambia? Pues digamos que el retorno depende más del volumen inyectado o el volumen sistólico. Dependiendo del volumen sistólico, pues va también a poner el retorno menos. Pero lo logra así. Cambian las dos cosas y cambia tanto que logra llegar a sus valores. Les muestro un poquito. Este es el gasto cardíaco, es lo aplastado. Esto es cómo cambia el gasto cardíaco en la medida que cambia el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es una medida de intensidad. ¿Sí? Aquí abajo ya vamos a poder poner velocidad, vamos a poder poner watts, ¿sí? Inclinación, pero pusieron consumo de oxígeno. Pero a medida que hay más consumo de oxígeno, hay más gasto cardíaco. Se va comportando así. ¿Listo? Para poder suplir las necesidades que el cuerpo empieza a presentar. Y el gasto cardíaco es el resultado de qué decíamos ahorita. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Miren la frecuencia cardíaca cómo se presenta a la medida que hacemos ejercicio. Va aumentando, casi que linealmente. A más intensidad, más frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y lo mismo va a ocurrir, bueno, lo mismo no, algo parecido va a ocurrir con el volumen sistólico. El volumen sistólico va aumentando la medida que aumenta la intensidad hasta que llega como a una meseta y desciende. ¿Por qué creen ustedes que al final, cuando la intensidad es muy alta, el volumen sistólico tiende a bajar? Porque el corazón no alcanza a expandir de manera completa antes de volver a contraer. Ahí está. Pues porque la frecuencia cardíaca es tan alta que no alcanza a llenar. ¿Sí? No alcanza a quedarse llenado y ya está otra vez en la contracción, está otra vez en cis. Entonces no alcanza a inyectar tanto volumen. Y esto hace que se llegue al límite. ¿Sí? Ya a partir de ahí la persona
va a tener que descansar o bajar la intensidad. Bueno, retomemos entonces el tema por acá. ¿Listo? Chicos, hay cambios en todos los sistemas. Sí, en todos. Cambian de una manera u otra, o activándose o inhibiéndose. Esos cambios pueden ser cambios durante el ejercicio o cambios que se sostienen incluso después del ejercicio. ¿Listo? Importante, los cambios que se dan durante el ejercicio se conocen como respuestas. Respuestas. Y los cambios que se dan incluso después de hacer el ejercicio se conocen como adaptaciones. ¿Sí? Claro la diferencia entre respuesta y adaptación. Deme un ejemplo de una respuesta del corazón cuando hacemos ejercicio. Frecuencia cardíaca. ¿Sabe que la respuesta durante el ejercicio es la frecuencia cardíaca? Aumenta. Ahora denme un ejemplo de una adaptación. Una adaptación es que la frecuencia cardíaca en reposo baja. ¿Es claro para todos? Creo que una adaptación no sería la disminución del porcentaje de grasa. ¿No? Una adaptación no sería la disminución del porcentaje de grasa. Pero sí, pero estamos hablando del corazón. Entonces, para mantener aquí, digamos, como la lógica, quiero que piensen por qué una adaptación en el corazón es que la frecuencia cardíaca baja en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo baja. ¿Por qué? Porque hipertrofia del corazón. Porque hay una hipertrofia. Después, Porque hay una hipertrofia del miocardio, del ventrículo izquierdo principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? peso. ¿Cuánto pesa? ¿Quién quiere decir su peso? De pronto la pregunta es delicada. ¿Cuánto pesa? 74. Listo. Él tiene 74 kilogramos y digamos que el gasto cardíaco para suplir las necesidades de esos 74 kilogramos son 5 litros. El gasto cardíaco, ¿cierto? Con 5 litros por minuto, él suple las necesidades de esos 74 kilogramos, que están representados en músculo, hueso, tejido adiposo, bueno, todo. Esos 5 litros son el resultado de una frecuencia cardíaca y de un volumen sistólico. Propongámosle una frecuencia cardíaca de reposo para él. 75 latidos por minuto. Entonces, si su gasto cardíaco son 5 litros por minuto y su frecuencia cardíaca son 75 latidos por minuto, ¿cuánto es el volumen sistólico? Yo no estudié medicina porque no me gusta. Es que me gustan las matemáticas. 66.6 mililitros. No es 5.000 dividido, no es 5.000 dividido 75. No sé. Pues 5 litros, 5.000 ml. No, así es. 76.6 ml. Pues, ¿cuánto más? Perdón, gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿cierto? Ya conocemos esto, dijimos que eran 5 litros, o 5.000 mililitros 5.000 mililitros. por minuto. Ya conocemos esta que dijimos que eran 75 Por minuto. latidos por minuto. Nos falta esta. Pasamos esta para acá. Pues 5.000 dividido 75. ¿Cuánto le dio? 66.6 ml. Sí. 66.6 Ajá, punto 6 ml. mililitros. Eso no tiene por minuto ni nada, simplemente por latido. 66.6 mililitros por cada latido. ¿Listo? Resulta que él empieza a entrenar. Aeróbico, por aeróbico, pero mantiene su peso. Posiblemente cambian las proporciones entre grasa y músculo, pero el peso es el mismo. O sea que el gasto cardíaco de él, como su peso es el mismo, ¿es de cuánto? Ya, después de haber entrenado.
Él entrenó, ¿sí? Lleva 6 meses entrenando, pero su peso siguió igual. Ah, pues el gasto cardíaco es de 5.000. El gasto cardíaco igual. Digamos que la relación no es tan directa, no es tan simple, pero en general el gasto cardíaco depende del peso, digamos, de la masa corporal. Y en el caso de él, siguió igual, ¿cierto? 5.000. Ok, eso es gasto cardíaco, está igual. Pero resulta que en ese entrenamiento su corazón hizo una adaptación. ¿Qué cuál era? Hipertrofia del... Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, su músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo, que es el encargado de hacer la eyección para la circulación sistémica, es más grande, más fuerte. Es un músculo, es más fuerte. ¿Qué creen ustedes que le ocurrió el volumen sistólico ahora? O sea, cada que ese músculo se contrae ahora, ¿estará eyectando estos mismos 66.6? No, Aumenta. Ponga cualquier número ahí. 82. Pongamos 82, puede ser una locura, pero 82 mililitros por latido. ¿Listo? Resulta que aquí tenemos que poner una frecuencia cardíaca que al multiplicar por 82 nos dé 5.000. ¿Cuál sería? 60.9. ¿Cuánto le dio? 61. Pues aprox. 61 latidos por minuto. ¿Listo? ¿Qué ocurre si la frecuencia cardíaca de él se sostuviera acá, en 75? Que su gasto cardíaco aumentaría. Su gasto cardíaco es mucho mayor del que él necesita. Él no necesita más que 5.000, ¿cierto? Como no necesita más que 5.000 y ahora su volumen sistólico es mayor, necesariamente, ¿qué tiene que pasar con la otra variable? La otra variable tiene que bajar. En reposo, vuelvo y repito, esto es en reposo. O sea, ya después del ejercicio, 6 meses haciendo ejercicio, vuelve otra vez en reposo, volvemos y lo medimos y nos encontramos una frecuencia cardíaca menor. A veces se reconoce como la bradicardia del deportista, que es normal. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar pacientes en su consulta con frecuencias cardíacas de 40. Y ustedes pueden asustar, ¿cierto? Que hay que preguntarle, ¿usted practica algún deporte? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no? Muy probablemente, si es deportista, es normal. En otras condiciones esto no se haría bien, ¿no? Pero un deportista, sí. ¿Vale? No, se ha reportado como hasta 34 latidos por minuto. Eso es supremamente bajo. Pero deportistas de, digamos, adaptaciones de muchos años, que por ejemplo entrenan en altura, que son necesariamente aeróbicos, lo que quieran. Pero pues la verdad, no sabía cómo explicarlo, pero en el video decía que cuando se hace ejercicio, favorece también la defensa de la producción de insulina. Sí. Eso también se llama resultado de adaptación, digamos, un proceso de adaptación. Sí, un proceso de adaptación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hacemos ejercicio, los receptores de insulina se hacen más sensibles. O sea, la afinidad del receptor por la insulina aumenta. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito menos concentración de insulina para activar la misma cantidad de receptores, incluso más receptores puedo activar. ¿Listo? Entonces, como necesito menos, pues produzco menos. El páncreas va trabajando a un ritmo más lento y eso está bien. Entonces, aclarada digamos, el concepto entre respuesta y adaptación. Cuando hago ejercicio, una respuesta es que la frecuencia cardíaca aumenta y una adaptación es que la frecuencia cardíaca disminuye. Eso es una diferencia entre respuesta y adaptación. Y así como eso, pues hay ejemplos para las diferentes variables, ¿sí? O diferentes sistemas, respiratorio, en la piel, en el músculo e incluso en variables bioquímicas moleculares y genéticas. Algo importante antes de continuar, ¿verdad? Y es que todas estas variables van a responder o van a cambiar diferente de acuerdo con un contexto o unas condiciones ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en una condición ambiental de alta temperatura, con calor, ¿cómo creen ustedes que tiene que responder el corazón? ¿Seguir igual, bajar su frecuencia cardíaca o aumentar? En reposo, supongamos que aquí apagamos este aire y ponemos una calefacción y hace mucho calor y ustedes siguen igual. ¿Su corazón seguirá trabajando igual que ahora? ¿Qué pasa con su frecuencia cardíaca?
disminuye, defendamos esa teoría. ¿Por qué disminuye? Estaba ahí. Pero Sí, ¿por qué? ¿sí disminuye? Pues pregunto, estamos aquí construyendo. A ver, o sea, se supone que No le gusta. la sudoración es uno de los mecanismos por los cuales regular la Sí. Pero para eso tengo que mandar más sangre a leche, no Ajá. aumentaría. Vamos a ver. Bien, es lo que tienes que hacer, tú también. Así que- Claro, es que yo digo, No, entre los dos. llegas ahí. Entre los dos. Muy solidario. Indíquele la razón que sea. Aumenta la frecuencia cardíaca. Solo cambiando la temperatura. Aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora, pues eso mismo va a ocurrir cuando yo hago ejercicio. Si yo hago ejercicio en una condición de calor, pues voy a tener que tener una frecuencia cardíaca todavía mayor. ¿Listo? En humedad. ¿Sí? Lo que ocurre, por ejemplo, cerca al mar. Pues, bueno, no en todas las zonas, de mar y calor. Por ejemplo, en Lima no. Bueno, en Lima hay algo de humedad, pero no tanto. Como en Barranquilla, Cartagena, o cerca de los ríos grandes, Magdalena, por ahí por Girardot, por Puerto Valledupar, también hay mucha humedad, Barranca Bermeja, cerca de la Traza, en el Chocó, bueno, mucha humedad. ¿Qué es lo que ocurre con la humedad? Que disminuye la eficacia del sudor para. Que disminuye la eficacia del sudor para eliminar calor. ¿Por qué? Pues porque necesita más energía para que el agua del sudor se evapore. Exacto, recuerden que en este caso hay un gradiente. Lo que tenemos es un gradiente de humedad entre la evaporación del sudor con la humedad del medio ambiente. Si yo estoy en un ambiente seco, pues con un poquito de humedad que hay aquí, el calor se evapora. Pero si yo estoy en un ambiente húmedo, pues hay menos gradiente y más difícilmente paso humedad de mi cuerpo, pues la humedad que antes era calor al ambiente. Entonces es más difícil hacer la termorregulación y la gente tiene que sudar más. Suda más. Y como suda más y es más difícil la termorregulación, pues tenemos que tener un aumento de la frecuencia cardíaca también. Es lo que ocurre en esas zonas. ¿Sí? Cuando uno va a Buenaventura y solo baja el carro, ya está sudando. ¿Sí? Sin hacer nada. Altitud. ¿Qué ocurre en la altitud? Pero eso es una adaptación. Supongamos que yo llegué hoy, estamos aquí acostumbrados en Cali, me moto a Bogotá. Disminuye la presión atmosférica y por lo tanto disminuye la presión parcial de oxígeno. Recuerden que la presión del oxígeno siempre es del 20.9%, del 21%, ¿cierto? Pero como es con relación a la presión atmosférica y en altitud la presión atmosférica es menor, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. ¿Qué estás pensando? No, es que no sé por qué cuando dices cuando se diga altitud, yo pensé frío, y dije frío. No, pero sí es altitud. Es altitud, no siempre es frío. ¿Sí? Normalmente uno asocia mar con calor, pero usted se va a Mar del Plata y Santiago de Chile hace frío. o se va a Viña del Mar, bueno, no siempre, pero en Viña hace frío y está en el mar. Entonces, no, altitud es, digamos, la altura de la superficie terrestre. ¿A ustedes les gusta el fútbol? Aquí no hay ninguno con selección Colombia hoy con Claro. Sí, claro. Hoy juega, ¿no? En la anterior jornada Colombia jugó contra Bolivia. ¿En dónde jugaron? En un sitio que se llama El Alto, que queda a unos cuantos metros de La Paz, en el Alto. 4.200 metros sobre el nivel del mar más o menos. Es muy alto. Entre más alto, menos presión de oxígeno. Y no sé si pues siguen un poquito las noticias, pero estaban muy nerviosos los jugadores, que ya va a ser difícil respirar, no sé qué. Entonces hay muchas adaptaciones, no, sino respuestas del corazón y de las vías respiratorias. Ahora, si la persona vive ahí, si se entrena ahí se vienen las adaptaciones, que es lo que tú decías, ¿cierto? Que era lo que comentaba. Hay microcitos, hay más capilarización, todo aumentar la hemoglobina, un montón de cosas. Bueno, y otras variables, el ruido, cuando hay más ruido hay más frecuencia cardíaca, hay una activación del sistema nervioso autónomo, y los ciclos, el ciclo circadiano, que es diferente la frecuencia cardíaca en la noche que en el día, solamente por el estímulo de la luz, o el ciclo menstrual. Sí, hay que aumentarlo porque hay menos oxigenación. Entonces, como hay menos presión o concentración de oxígeno, hay que mandarle más veces sangre al tejido para que coja lo que pueda.
Porque en ese caso, ¿Perdón? en ese caso de la altitud, por ejemplo, esos jugadores que están allá y que están prácticamente toda su vida jugando allá, cuando se van a otras áreas tendrían una adaptación mejor en términos de qué, o sería. Tienen una ventaja. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen más facilidad para la captación, bueno, para la captación y transporte de oxígeno. Más fácil, muy fácil. Esa es la ventaja que yo sé. Pero, ¿qué ocurre? Que hay adaptaciones reversas. Es decir, así como se gana, se pierde. Si esa persona ya se viene a vivir aquí, pues ese montón de virus que tenía no lo necesita. Entonces los va perdiendo. Hasta que llegue al punto que sea suficiente para este ambiente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la grasa subcutánea. ¿Sí? En temperaturas frías es normal que se genere una acumulación de grasa. Es un mecanismo de protección porque este es muy regulador. En el calor se pierden esas capas, pero obviamente depende mucho de la comida, pues de la relación calórica. Importante, una prioridad importante. Sí, si mantenemos la misma relación calórica de consumo y gasto calórico, hay más probabilidad no de engordarte, sino de priorizar la formación de tejido adiposo en frío que en calor. Esos son adaptaciones en tiempo. Pero obviamente si tu consumo calórico pues no te da para tener energía para formar tejido, pues puedes estar en el polo norte y no va a pasar. ¿Listo? Tienes que comer, obviamente. Ay, tú decías que por qué ciclo menstrual. ¿Usted recuerda cuando habíamos en semana reproductor femenino que hay un momento del ciclo menstrual que la temperatura aumenta? Y ya porque aumenta la temperatura, pues ya cambia todo eso. Y eso ya lo explicamos en la clase. ¿Por qué aumenta la temperatura en el ciclo menstrual? Que hay un aumento de estradiol, ¿se acuerdan que hay un pico de estradiol que es el que está antecediendo el rompimiento del folículo? Ese estradiol está asociado con la tasa metabólica, aumenta la tasa metabólica justo antes de hacer la ovulación. ¿Sí? Por ahí, por esos días. Unos 2 o 3 días antes, durante y después la temperatura está un poquito aumentada. ¿Sí? Y hay otros cambios que están asociados con eso. Bueno, preguntas, chicos, chicas. ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué dudas tienen? ¿No más? Bueno, ¿qué eso les puedo mostrar? Recordarle algo a la unidad motora. Recuerden que la unidad motora es la unión entre la motoneurona y todas las fibras que ella va a inervar. Que hay motoneuronas pequeñas y grandes dependiendo de cuántas fibras esté inervando la motoneurona, ¿cierto? Cada fibra solo puede recibir una inervación o ser inervada por una sola motoneurona, pero una motoneurona puede inervar muchas fibras. Hay motoneuronas grandes, motoneuronas pequeñas. Las pequeñas son las que están orientadas a movimientos muy finos, que una motoneurona inerva 3 fibras. Y motoneuronas grandes donde los movimientos son más gruesos, donde una motoneurona puede inervar hasta 3000 fibras musculares. Eso por ahí se pierde la precisión a expensas de la fuerza. Entonces miren, las motoneuronas se van a definir dependiendo del tipo de la fibra muscular que se está inervando. Ustedes recuerdan los tipos de fibra muscular, ¿cierto? Fibra tipo 1, fibra tipo 2. Y como ocurre con el sistema energético, las fibras tipo 2 se subdividen. Fibra tipo 2A y fibra tipo 2X. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tipo de fibra muscular? ¿Nunca lo entendió? No va a entenderlo hoy. Las fibras tipo, bueno, antes de eso, todos los músculos tienen una distribución de fibras, tampoco ningún músculo tiene exclusivamente un tipo de fibras, tiene una distribución. ¿Qué cambia? El predominio. Hay músculos que necesitan más fibras tipo 1 y hay fibras que necesitan más fibras tipo 2, dependiendo de su función en la cotidianidad o de los estímulos que usted en el día a día le ponga. Si usted lo entrena, por ejemplo, para correr largas distancias, pues tendrá un tipo de fibra que si usted lo entrena haciendo pesas, ¿cierto? La fibra va a cambiar, pero todas tienen de todo. ¿Listo? ¿Por qué se caracterizan las fibras tipo 1? ¿Alguien tiene una teoría? Porque son de contracción lenta. Bien, ¿qué más? Ya con eso nos da un montón de pistas. Pero
Exacto. Son fibras lentas que utilizan metabolismo aeróbico principalmente. Bien, ¿qué más? Hay una clasificación por color. De hecho, las fibras también tienen una clasificación por color. ¿De qué color son las fibras que son lentas y que utilizan metabolismo aeróbico? Son rojas. ¿Por qué rojas? Hemoglobina. Por la presencia de mioglobina. La presencia de mioglobina, que es una proteína que normalmente, pues se sabe, parecida a la hemoglobina, tiene un grupo ferroso que se oxida, ¿cierto? Con el oxígeno y cambia su color, se hace rojito. Con ese color. ¿Qué más tendrá la fibra tipo 1? Aeróbica, lenta y roja. Y lo otro es la fatiga, la resistencia a la fatiga. ¿Se fatigará rápido o casi no se fatiga? Casi no se fatiga. Son fibras que se pueden contraer durante mucho tiempo y no se fatigan. ¿Por qué no se fatigan? Porque hay contracción lenta, pero esto está asociado más con el metabolismo. Un metabolismo aeróbico que no genera ácido láctico. Listo. La otra fibra que se subdivide es la fibra tipo 2. La tipo 2A, la tipo 2X. Entonces, hablemos de la tipo 2 en general. Es una fibra que entonces es de contracción rápida. Su metabolismo va a ser anaeróbico. Démoslos ahí, porque no hablando de la 2 en general. Es anaeróbico. Principalmente anaeróbico. Tenemos rápida, anaeróbico, color blanca. Entonces blanca tiene muy poca cantidad de mioglobina. Y lo otro era resistencia a la fatiga, muy poca, muy baja. ¿Listo? Ahora, tenemos la tipo 2A y la tipo 2X. La diferencia básicamente está en el metabolismo. La tipo 2A, metabolismo glucolítico láctico. ¿Listo? La tipo 2A. La tipo 2A es glucolítico láctico, produce lactato. La tipo 2X, el que nos falta, metabolismo de los fosfágenos, que es ATP y fosfolípido. 2X. Ah, bien. La 2D es una isoforma. Bueno, antes de eso, lo que define el tipo de fibra muscular es la miosina. ¿Sí? Hay diferentes isoformas de miosina. Dependiendo de la isoforma, será tipo 1, tipo 2A, tipo 2X o tipo 2B. Las fibras tipo 2B es un tipo de fibra muscular muy potente, que genera mucha fuerza a gran velocidad, pero que en los seres humanos no se expresa con gran porcentaje. Miren que aquí falta un porcentaje. ¿Alguien hizo la suma? Falta un 3%. Más o menos eso es lo que se ha planteado que tenemos nosotros de este tipo de fibra, que no, la verdad no tenemos mucho, eso no es tan relevante. Hay especies que sí tienen mucho de eso. Los felinos, por ejemplo. Los felinos sí tienen un porcentaje mayor de tipo 2B. Por su naturaleza tienen que ser muy rápidos y muy potentes. ¿Se han visto proporcionalmente cuánto salta un gato? Digamos, con respecto a su tamaño, ellos saltan muchísimo, ¿cierto? Las ranas también tienen muchas saltabilidades. Bueno, aquí está lo que ya hemos hablado, tenemos de ventajas y desventajas. Solamente vamos a hablar de esta, pero ustedes por analogía pueden hacer el ejercicio con las otras fibras. Las fibras tipo 2 tienen esa ventaja, son muy rápidas, muy fuertes y muy intensas. ¿Su desventaja cuál es? Se fatigan muy rápido, no resisten fatiga. Es decir, yo las voy a utilizar en actividades que demanden fuerza, rapidez, intensidad, pero que generalmente sean cortas. Si la actividad dura mucho, no van a servir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en deporte serían saltos, carreras rápidas. En actividades de la vida diaria, es esquivar un hueco, algo que se me presentó, digamos, repentinamente y tuve que saltar. ¿Sí? Cuando se me apareció el novio, entonces, en fin. Chicos, clasificación de los músculos, yo creo que esto lo pueden leer. Agonista, antagonista, sinergista, yo creo que ustedes lo vieron por eso. Tipos de contracción muscular también. Concéntrica, excéntrica, isométrica. ¿Se acuerdan de eso?
La contracción concéntrica, o sea, esto hace referencia a la distancia o a la longitud del sarcómero. ¿Sí? Recuerden que el sarcómero es lo que está ubicado entre una línea Z y una línea Z. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, de la línea Z a la línea Z. En la línea I, en el centro está la línea M. De una línea Z y otra línea Z surgen los ligamentos delgados, que van de afuera hacia adentro. Y de la línea M surgen los ligamentos gruesos, que van de adentro hacia afuera, ¿cierto? Cuando se da una contracción, que es la interacción de los puentes cruzados entre la cabeza de miosina y el sitio activo de la actina, las líneas Z se van aproximando, ¿cierto? Se van acercando a la línea M. Esa es la contracción típica o tradicional en la que hay interacción de miosina con actina y el sarcómero se acorta. Cuando el sarcómero se acorta se llama contracción concéntrica, ¿sí? Contracción concéntrica. Pero resulta que yo puedo tener interacción entre miosina y actina mientras el sarcómero se alarga. ¿Sí es claro el ejemplo? ¿Sí es claro? ¿Sí es eso? Imaginárselo. Pensémoslo siempre con el ejemplo clásico. Bíceps braquial. Cuando yo hago este movimiento, ¿qué contracción hubo? Concéntrica. Si yo relajo totalmente el bíceps y debo llevar esa estructura por la gravedad, va a ser eso, una extensión sin control, ¿cierto? Pero si yo en vez de eso hago una contracción del bíceps, con una contracción que permite la elongación, ahí hay una contracción excéntrica, porque hay interacción entre actina y miosina al tiempo que el sarcómero se va alargando, ¿sí? Y la isométrica, su nombre lo dice, igual, isométrico, igual distancia, es una interacción entre actina y miosina que no acorta pero tampoco alarga el sarcómero. Entonces, por ejemplo, me ponen la barra en el gimnasio y me dicen sostenga. Si yo relajo, se va. No puedo relajar, ahí hay una contracción, pero no me acerco y tampoco me alejo. Contraigo y mantengo la distancia. ¿Listo? Sí. Bien. Esto ya creo que lo habíamos visto un poco, la variable de potencia, velocidad y resistencia. Digamos que yo tengo ejercicios que pueden ser potentes, ejercicios veloces o ejercicios de resistencia. Y en ellos se diferencian básicamente por 4 cosas: por duración, fuente de energía, la utilización de oxígeno y los productos que se derivan, que ahí no están descritos. Entonces, por ejemplo, la duración en potencia es menor a 6 segundos. La fuente energética, ATP, fosfocreatina. Y no utilizan oxígeno. ¿Qué desecho tienen? Pero no, porque la ATP luego se va a reutilizar ahí. Digamos que pensemos en dióxido de carbono y ácido láctico. ¿Tiene dióxido de carbono o ácido láctico? ¿Como producto? No. Velocidad. Ejercicios de alta intensidad, pero que duran un poquito más de 6 segundos y hasta 60 segundos. Fuente de energía, carbohidratos locales. Utilizar oxígeno, no. ¿Qué desechos tiene? Ácido láctico. Y el último es resistencia, ejercicios de más de 2 minutos, que usa carbohidratos y lípidos sistémicos, utiliza oxígeno sí. ¿Y qué desecho tiene? CO2. Listo. Eso es. Vamos a ver qué más me falta. No, yo creo que ya con esto terminamos. Vamos a pasar solamente para hacer una invitación y mostrarles lo activo que está la investigación en términos del ejercicio. Digamos que es una línea de investigación muy activa. El tema del ejercicio como ciencia, funcionar el ejercicio como ciencia es muy extenso. Aquí dimos un repaso rapidísimo de algunos conceptos. Lo más importante es recordar que va a girar siempre alrededor de la energía y que alrededor de la energía podemos derivar muchos conceptos: sistemas operantes, demandantes, reguladores, energía o metabolismo, duración de la actividad física, en fin. Entonces, digamos que esto sigue todo el tiempo publicándose. Esto es reciente, hace como 4 meses se publicó este artículo en el que ratifican los beneficios que tiene el ejercicio en un montón de sistemas. O sea, eso ya está estudiado y recontraestudiado, pero se sigue estudiando y se sigue demostrando cómo cada vez hay más evidencia de los beneficios en diferentes sistemas.
¿Listo? Beneficios del síndrome metabólico. Síndrome metabólico es la combinación de esas condiciones: obesidad, hipertensión, colesterolemia, resistencia a la insulina. Cuando una persona tiene esas 4 cosas, tiene síndrome metabólico. Y del síndrome metabólico a un infarto o una ACV hay un paso. Entonces, pues, digamos que desde salud pública es muy importante abordarlo. El ejercicio tiene beneficios en todas esas variables y sería recomendado prescribirlo cuando encontremos o el síndrome metabólico o cualquiera de ellos. Lo de las exorquinas, que el video lo mostraba como los semioquímicos, son todas las moléculas que surgen del ejercicio y que van a tener influencia en cada uno de sus sistemas. Eso es lo que tiene evidencia ya. Eso es lo que ya tiene evidencia. Es bastante. Salud mental, también lo mencionamos ahí en el video y lo comentamos un poquito. También ya están demostrados los mecanismos moleculares a través de exorquinas que dan lugar a que haya una mejor salud del sistema nervioso central y haya menos probabilidades de demencias, de Alzheimer y otras enfermedades del sistema nervioso central. Sistema inmunológico, esto es de lo más reciente que ha ido saliendo, ha ido surgiendo y se ha ido entendiendo cómo el ejercicio tiene impacto en el sistema inmunológico y cómo puede ser beneficioso a ciertas intensidades dependiendo también de la edad, ¿sí? Estamos hablando de niños, adultos mayores y con ciertas patologías específicas. ¿Cómo el ejercicio debe ser indicado en condiciones laborales para gestionar el riesgo? ¿Cuáles son las variables que dan lugar a que se generen adaptaciones? El qué, el cómo, el cuánto, el dónde. Sí, incluso en ese dónde, por ejemplo, se ha estudiado si es más beneficioso, puede pasarme esta, si es más beneficioso hacer ejercicio en el día o en la noche dependiendo de lo que yo quiera. ¿Sí? Mejor dicho, esto tiene condiciones, variables y características muy particulares dependiendo de un montón de cosas que uno quiera entender. Si es para deporte de alto rendimiento, si es para salud, si es para salud de una cosa o de otra, si es niño, adulto, mujer, hombre. ¿Cómo? La conclusión, lo que te digo, dependiendo de lo que se... Mañana ayunas. Mañana ayunas. Por ejemplo, para el sueño en la noche. Pero es que eso, ya en la realidad, hay personas que el ejercicio los activa. Si hacen ejercicio en la noche, les cuesta trabajo conciliar el sueño. Pero eso molecularmente favorecería el sueño, por ejemplo, en la noche, y eso favorece condiciones de ansiedad y de depresión. Dormir bien favorecería también eso. Bueno, vías de adaptación, en fin. Investigación sobre ejercicio y salud, las que ustedes quieran. ¿Listo? El llamado ya para terminar. A ustedes como médicos les va a llegar un montón de condiciones. Aunque aquí a eso, pues cuando estén ejerciendo de hoy, ese día, van a pasar mucho tiempo, ojalá siempre tengan dentro de su baúl esta recomendación. ¿Sí? El ejercicio nunca está de más. Por supuesto que lo ideal es prescribirlo de acuerdo a la condición, pero siempre va a ser mejor ser activo que inactivo. Entonces, siempre que ustedes prescriban algo, por ahí por un ladito, pongan ejercicio. Ahora, si ya están hablando de una persona con obesidad, con un problema cardíaco, cardiovascular, con cosas en las que definitivamente hay que hacer ejercicio, ahí sí pónganlo grandísimo y en mayúsculo. Pero siempre tengan ejercicio como una posibilidad. En cualquiera de las áreas en las que ustedes se vayan a especializar, el ejercicio va a tener algún beneficio. Y si quieren tener más conocimiento de eso, pues me cuentan y seguimos estudiando. Podemos también a dibujar bien chévere. Y nada, chicos, chicas, muchas gracias. Ya nos vemos por ahí en los pasillos. Luego más adelante. Cuéntenme, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Ok. De este tema salen 2 preguntas para el parcial, que es el último parcial, de las diapositivas. Ahí, digamos, textos que ustedes pueden consultar en Boron, en Gaton, pero de ahí mismo de lo que revisamos, saldrán 2 preguntitas sencillas sobre fisiología de ejercicio. ¿Okay? Gracias. Chao, me invitaron mañana a un socio y tocamos a casa de uno de ellos, un partido después, disque a Madrid, pero...
parar el video.